Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver a Jisoo debutando como actriz. Ya la vimos actuando muy pero muy bien en One Piece, pero ahora va a actuar en una serie. Esa serie se llama Snowdrop y vamos a verla acá en el canal. Obviamente ustedes van a tener que ir a ver la versión original a Disney Plus, pero acá va a haber una versión bastante cortada de todo esto con una review al final. Vamos a tener 2 videos por semana porque se estrenan 2 capítulos por semana. Y si bien yo amo el K-pop, la realidad es que una de mis mayores pasiones es el cine y la televisión. Soy crítico de cine y televisión, soy guionista, así que se juntaron mis dos pasiones y vamos a disfrutarlas acá. Bastante alegre la música. Un gran contrapunto de lo que acabamos de ver en la intro. Estoy muy ansioso. Bless you. 너? 30초 안에 받아야 되는 거 알지? 예외는 없다. 여보세요? Se me hace muy raro esto. Camaradas. ¿Tenemos jóvenes comunistas? Uy, esa chica es la del dormitorio de las chicas. 오늘따라 왜 저렇게 싸댄다니? ¿Alguna vez estuvieron cerca de gases lacrimógenos? Yo sí. La verdad es que no es una experiencia muy linda. 우린 지금 간첩을 쫓고 있다고. 간첩! 수색영장 없이 그 누구도 들어올 수 없는 금남의 Piano norcoreano. Hablemos un poco de este primer episodio de Snowdrop. Una serie de la cual no sabía nada y que ahora me ubiqué un poquito en donde estamos. Tenemos como una introducción muy introductoria en este episodio porque si bien es una serie que parece que en principio va a estar muy centrada en el romance de... no me acuerdo el nombre de él, ya me lo olvidé. Suho y Yeonro. O Jisoo. Suho y Yeonro. No entiendo por qué me cuesta decir tanto el ro, porque yo me llamo Mauro. Yeonro. Mauro. Yeonro. No debería ser complicado, pero quizás es la N. No importa. Parecía que iba a estar muy centrado en ese romance, que probablemente sigamos hacia allá y sea eso. Pero tenemos como un lado muy político presente, no solo desde el hecho de que él sea un espía norcoreano, porque eso es imposible que no te lleve a hablar de política, ya que Corea del Sur y Corea del Norte son muy diferentes políticamente hablando y también socialmente hablando y económicamente hablando y todo. O sea, en todo tipo de contexto. Salvo que hablan coreano. Y son coreanos. Pero también tenemos un contexto político del presente del país. Como que en lo micro tenemos todo lo que puede ser él como espía norcoreano. Y en lo macro tenemos un país que está en plena democracia y con paso de poderes. Y probablemente haya también muchos intereses de poderes mezclados. Como pudimos también ver en este final de episodio, tuvimos un pequeño salto en el tiempo en el cual nos vamos 6 meses más tarde a Pekín, en China, en unas conversaciones que hay entre el norte y el sur. Hay que tener en cuenta que China es uno de los países comunistas más importantes del mundo, entonces que China esté metida en el medio de una negociación entre Corea del Norte y Corea del Sur es bastante fuerte. Y habla de que hay un partido político de Corea del Sur que está siendo alimentado económicamente hablando probablemente por el comunismo. Entonces hay muchas chances de que desde lo macro tengamos elecciones, que en lo macro tengamos un país que está tratando de decidir hacia dónde quiere ir y que eso también va a ser un tema bastante importante de hablar,
que seguramente en algún punto se conecte con la presencia de este espía norcoreano en Corea del Sur. Así que desde lo que es historia externa, que es algo que va a ser bastante importante, me parece que esta serie va a tener mucho. Yo realmente cuando vine a ver esto pensé que me iba a encontrar con algo más de personajes, en los cuales vamos a conocer personajes que lleven la trama y no que la trama sea llevada por un conflicto externo. La realidad es que conocimos varios personajes en este episodio, hay algunos misterios con la chica que atiende el teléfono, también tenemos una Jisoo que obviamente es divina, que es muy buena, que además también es muy considerada con sus compañeras porque sabe que su compañera, la de anteojos y pelo cortito, está metida en lecturas socialistas y que eso le podría poner en problemas, pero la cubrió, entonces entiende la lucha. También su hermano ha sido apresado en una protesta, entonces esto lo que te da a entender es que las protestas por lo general las hacen las personas que tienen menos oportunidades y quizás las personas que están sufriendo un tipo de injusticia, pero en esa época era como mucho más presente el que si haces una protesta es porque estás en contra de quizás el poder, así que puede ser que también ella tenga influencias socialistas en su familia. Quizás ella no tomó la decisión de qué lado seguir, si es todo blanco o si es todo negro, quizás está más en un gris, que entiende el contexto del mundo y decide vivirlo como puede, tratando de ayudar desde su punto. Pero son cuestiones que tendremos que descubrir más adelante. Creo que mi único problema hoy en día con la serie es la realización. Siento que la persona que está detrás de cámara tomó decisiones medio raras en cuanto a la constante música, por ejemplo. Hay algo que te enseñan durante tus estudios en el mundo del cine, que la música sirve, pero sirve para momentos. Si vos me vas a poner una serie en la cual en 1 hora y 20 no tenemos tiempo para respirar sonoramente hablando, creo que no termina de cumplir lo que quiere. La música a uno en la televisión o en las películas, o incluso en la música en general, te dice cómo sentirte. Y más cuando es solo música sin cantantes. Es solo sonidos musicales que generan música. Entonces, esto se usaba mucho, por ejemplo, en la animación para generar comedia, para generar terror, para generar suspenso. Vean películas mudas de los años antiguos y van a ver que tienen música constantemente presente porque, como no podías hablar, necesitabas indicar a la persona cómo sentirse en ese momento. Porque si vos tenés a una persona caminando en una habitación oscura con miedo, pero pones música alegre, generás una contradicción que después, desde muchos montajes y desde muchos años de análisis cinematográfico, uno pudo tomar la decisión de poner quizás en una masacre que se están matando a trompadas y a tiros, poner una música alegre, porque generás un contrapunto que viene después de la mano del análisis y de lo que el director quiere contar. Pero en este caso, la música lo que está haciendo es diciéndote constantemente cómo tenés que sentirte en esta escena. Porque la música está persiguiendo a los personajes y mostrándote que la situación es una situación amena en la que nos divertimos. La situación es una situación peligrosa, como Jisoo corriendo y no llegando hacia donde tiene que llegar, pero no tan peligrosa. Y todo eso te lo dice con la música. Y te digo incluso que puede como ser como muy invasivo, porque no me gusta que me digan cómo me siento, y con solo ver yo me puedo sentir como me quiera sentir. Entonces, si vas a usar una canción para rematar tristeza y hacerme llorar, te lo entiendo y te lo banco, porque también sirve. Pero si vas a generar música para acompañarme durante todo, que los personajes no hablen. Porque si no, estás como sobreponiendo mucho lo que es el terreno de lo visual, audiovisual y de todo. Y creo que es el único problema porque después la historia me parece que puede estar interesante. Las actuaciones están todas muy bien. Obviamente Jisoo
la rompe siempre y no necesitaba ver una serie para decir Jisoo es una gran actriz, pues la vemos actuar en todos los MVs y la vimos actuar varias veces. Entonces esto lo único que sirve es para confirmar y probablemente cuando veamos mucho más drama vamos a verla como mucho más potente porque realmente es donde se demuestra el talento que ella tiene y que lo tiene. Vamos a ver cómo sigue todo mañana. ¿Les parece? Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Snowdrop. Chao, chao.